Otra vez pensando en él, preguntó Feudal desde la puerta, con una sonrisa torcida y los brazos cruzados. Llevaba una camisa arrugada de trabajo, el cabello despeinado, pero sus ojos tenían una ternura que solo aparecía cuando hablaba de lo que crecía dentro de ella. Elena asintió sin mirarlo, pero su sonrisa se ensanchó. No es él, todavía. Podría ser ella. O, quién sabe. Tal vez sea como tu testarudo, con esa ceja que siempre levantas cuando no estás de acuerdo. Feudal soltó una risa baja, caminó despacio y se arrodilló frente a ella, apoyando su frente contra su vientre con una reverencia casi sagrada. Si es como yo, susurró, espero que también sepa cuándo callarse y simplemente escuchar. Porque tú sabes hacerlo mejor que nadie. Elena acarició su cabello, los dedos temblando ligeramente. ¿Tienes miedo?, preguntó, casi en un hilo de voz. Feudal no respondió de inmediato. Se levantó, se sentó a su lado, y tomó su mano entre las suyas, más grandes, más ásperas por los años de trabajo con herramientas, con números, con decisiones firmes. Pero en ese momento, su agarre era suave, como si temiera romper algo frágil. No es miedo, es responsabilidad, dijo al fin. Quiero hacerlo bien, Lena. Quiero criar a este niño con manos firmes, con valores claros, con respeto por lo que cuesta construir una vida. No quiero que sea débil. Elena frunció levemente el ceño, pero no se apartó. ¿Y si ser fuerte no es lo mismo que ser duro?, preguntó. A veces, la verdadera fuerza está en abrazar, en perdonar, en dejar llorar sin decir, los hombres no lloran. Feudal suspiró, y en ese suspiro había tanto amor como incertidumbre. Tal vez, dijo. Pero yo solo sé lo que me enseñaron. Y lo que me enseñaron funcionó. Me trajo hasta aquí. Hasta ti. Ella lo miró entonces, directamente a los ojos, y en los suyos había una promesa silenciosa: vamos a aprender juntos. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles con un susurro suave, como si la ciudad entera contuviera la respiración, sabiendo que algo nuevo, algo frágil y poderoso a la vez, acababa de nacer en esa habitación. No era solo un bebé lo que crecía en el vientre de Elena. Era una esperanza. Una promesa de familia. De amor que aún no conocía los límites del desacuerdo, del dolor, del orgullo herido. Feudal apoyó la cabeza en su hombro, y por un momento, ambos olvidaron el mundo. Solo existían ellos tres, él, ella, y la vida diminuta que latía entre ellos, invisible pero presente, como una melodía que aún no ha sido interpretada, pero que ya está escrita en el aire. ¿Sabes qué quiero?, murmuró Elena. Quiero que este niño sienta que puede volar, y que, si un día cae, siempre habrá dos pares de brazos esperándolo. No importa qué haya hecho. No importa cuántas veces se equivoque. Feudal tragó saliva. Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En su mente, escuchaba la voz de su propio padre: severa, inquebrantable. La disciplina forja el carácter. La indulgencia lo destruye. Pero al mirar a Elena, sus ojos húmedos, su sonrisa vulnerable, su vientre que ya guardaba un futuro, algo en su pecho se agrietó. No en mal sentido. Más bien como una semilla que, al fin, encuentra tierra fértil. Trataré, dijo al fin, con voz ronca. Trataré de entenderlo, a mi manera. Ella sintió, y aunque no era una promesa perfecta, era un comienzo. Y a veces, en el amor, en la paternidad, en la vida, los comienzos son lo más hermoso. Norte una noche, mientras doblaba ropa pequeña, camisones blancos, bodies azules y rosados que compraron sin saber el sexo del bebé, Elena susurró: mañana empiezo las clases de preparación al parto. Dijeron que es importante que el padre vaya también. Feudal, sentado en el sofá con su portátil abierto, ni siquiera levantó la vista. Tengo la junta trimestral con los inversionistas. Si no cierro este trato, no habrá mucho para preparar, ¿no crees? Elena detuvo sus manos. El silencio que siguió no fue vacío, estaba lleno de preguntas no dichas, de heridas que aún no sangraban, pero ya dolían. No se trata solo de dinero, Feudal, dijo, con una voz más suave de lo que sentía. Se trata de estar presente. De aprender juntos cómo recibir a nuestro hijo. Él cerró el portátil con un chasquido seco. ¿Y crees que no quiero estar presente?, preguntó,
esta vez con una nota de impaciencia. Pero alguien tiene que asegurar que no nazca en un apartamento en alquiler, con deudas hasta el cuello. Mis padres no tuvieron nada, y mira cómo me criaron con orden, con sacrificio. Y aquí estoy. Estable. Seguro. Elena se acercó, dejó la ropa a un lado y se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos con una ternura que no ocultaba su preocupación. No quiero que nuestro hijo crezca con miedo a equivocarse. Quiero que sepa que puede fallar, y que aún así lo amaremos. Feudal frunció el ceño, como si esas palabras fueran un enigma que no quería descifrar. El mundo no perdona errores, Lena. Menos los de los débiles. No se trata de debilidad. Exclamó ella, y su voz tembló. Se trata de humanidad. De enseñarle a sentir, a expresar, a confiar, no solo a obedecer. Él se levantó, dio un paso atrás, y en ese gesto había más distancia que en todas sus ausencias anteriores. Tú hablas de libertad como si fuera un derecho, dijo, con una calma que era más fría que el enojo. Yo hablo de responsabilidad. De límites. Porque sin ellos, no hay futuro. Solo caos. Elena se puso de pie lentamente, las lágrimas ya brillando en sus ojos, pero sin caer. No quería que las viera. No quería que pensara que era débil. ¿Y si el caos es solo la vida intentando respirar?, susurró. Feudal no respondió. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde las luces de los coches pasaban como estrellas fugaces. En su mente, revivía las noches en que su padre le gritaba por no alinear sus zapatos, por no guardar silencio en la mesa, por soñar en voz alta. Los sueños no alimentan, le decía. El trabajo sí. No quiero que repita mis errores, dijo al fin, sin mirarla. Por eso debo ser firme. Desde el principio. Elena cerró los ojos. Sintió que algo dentro de ella se desgarraba, suave pero irremediablemente. No era una pelea. No había gritos, no había puertas cerradas de golpe. Era peor. Era la sensación de que estaban construyendo casas en tierras que se movían en direcciones opuestas. Yo tampoco quiero que repita los míos, respondió. Y los míos fueron callarme. Fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y ahora tengo miedo de que cuando nazca, sigamos hablando de él como si no estuviera ya escuchándonos. Feudal se volvió, sorprendido por la intensidad de su voz. ¿Crees que no lo amo? Creo que lo amas a tu manera, dijo ella, con una tristeza que le partía el alma. Pero, ¿y si tu manera no es suficiente, y si necesita más que reglas, y si necesita abrazos después de una pesadilla, aunque sea de madrugada, y si necesita que le digas, estoy orgulloso de ti, aunque no haya ganado nada? Feudal abrió la boca, pero no salió sonido. Quiso decir que sí, que también sabía abrazar, que también sabía amar con gestos, no solo con acciones. Pero las palabras se le atoraron. Porque en verdad, nunca le habían enseñado a hacerlo. Solo a proveer. A proteger. A exigir. Esa noche, durmieron de espaldas, con un silencio denso entre ellos. Y aunque compartían la misma cama, ya no compartían el mismo sueño. Las semanas siguientes fueron un baile incómodo de evasiones y compromisos a medias. Feudal asistió a una clase de preparación al parto, pero se quedó en la puerta, como si temiera cruzar un umbral del que no podría regresar. Elena le mostraba libros sobre crianza respetuosa, y él los hojeaba con una expresión entre escéptica y nostálgica, como si viera un mundo que le gustaría creer posible, pero que le parecía peligrosamente ingenuo. Una tarde, mientras ella pintaba la habitación del bebé de un amarillo suave, ni rosa ni azul, sino sol, Feudal entró con un bloc de notas. Estuve pensando en una rutina, dijo. Desde el primer día. Horario de sueño, de alimentación, de baño. Si empezamos con orden, será más fácil después. Elena dejó el pincel en el tarro, se limpió las manos en el delantal y lo miró. ¿Y si el primer día no tiene horario, y si solo quiere estar en brazos, y si llora y no hay rutina que lo calme, entonces habrá que enseñarle, respondió él, con firmeza. La vida no se adapta a nosotros, Lena. Somos nosotros los que nos adaptamos a ella. Ella se acercó, y por un instante, pensó en tomar su mano.
pero no lo hizo. Tal vez, dijo en voz baja, tal vez la vida sí se adapta. Si la miramos con amor en vez de con miedo. Cuando el llanto del recién nacido llenó la sala, un grito agudo, limpio, vivo, Feudal se detuvo en la puerta, como si no se atreviera a cruzar. Elena, exhausta, sudorosa, con el cabello pegado a la frente, extendió los brazos. «Ven», susurró, con una sonrisa que apenas sostenía. «Es tu hijo». Feudal se acercó. El bebé era pequeño, arrugado, con los ojos cerrados y las manos apretadas en puños diminutos. Lo tomó con cuidado, como si sostuviera un secreto frágil. «Se llama Mateo», dijo Elena, con la voz rota de cansancio y alegría. Él asintió, sin palabras. Pero en ese instante, algo se encendió en su pecho. No era solo admiración. Era posesión. Era promesa. «Lo protegeré», pensó. «Haré que sea fuerte». Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Las primeras semanas fueron un torbellino de noches sin sueño, pañales, llantos inexplicables y pechos doloridos. Elena aprendía a leer los gestos de Mateo cuando tenía hambre, cuando solo quería contacto, cuando estaba sobreestimulado. Lo cargaba contra su pecho, le cantaba canciones sin letra, le susurraba palabras sin sentido, solo para que supiera que no estaba solo. Feudal, en cambio, intentaba imponer orden desde el primer día. «No puedes responder a cada llanto», le dijo una noche, mientras Elena caminaba de un lado a otro con Mateo en brazos. «Si lo haces, nunca aprenderá a calmarse solo». Ella se detuvo, mirándolo con ojos enrojecidos por el cansancio. «Tiene 3 semanas, Feudal. No está aprendiendo. Está sobreviviendo. Y necesita saber que hay alguien que lo sostiene. Pero si lo mimamos desde ahora, crecerá dependiente». «No es mimo», gritó, y su voz se quebró. «Es amor. Es seguridad. ¿Acaso tú no necesitaste eso de niño?» Feudal apretó la mandíbula. En su mente, escuchaba de nuevo la voz de su padre: «Los hombres no necesitan consuelo. Necesitan carácter». «Lo que necesitaba era saber que podía valerse por mí mismo», respondió, frío. «Y quiero lo mismo para él». Esa noche, Elena durmió en el sofá, con Mateo acurrucado sobre su pecho. Feudal se quedó en la cama, solo, mirando el techo, preguntándose por qué, si todo estaba como debía estar, se sentía tan vacío. Con el paso de los meses, las grietas se hicieron abismos. Cuando Mateo empezó a gatear, Elena lo dejaba explorar el suelo, reírse con sus errores, mancharse las manos con comida. Le permitía tocar, probar, caer y levantarse. Feudal, en cambio, le corregía cada gesto. «No tires la cuchara», le decía, con voz firme, cada vez que el pequeño lanzaba su comida al suelo. «Si no comes bien, no habrá postre». «Tiene 1 año, Feudal», intervino Elena. «No entiende de postres ni de consecuencias. Solo está jugando». «Entonces enséñale que no todo es juego», respondió él, con una dureza que le extrañó a sí mismo. Una tarde, todo estalló. Mateo, intentando pararse, se cayó y empezó a llorar. Elena fue a levantarlo, pero Feudal la detuvo con un gesto. «Déjalo. Tiene que aprender a levantarse solo». Elena lo miró como si no lo reconociera. «Es un bebé», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «No es un soldado en entrenamiento. Y si siempre lo levantas, nunca lo hará por sí mismo. Pero si lo dejo solo ahora, aprenderá que cuando cae, nadie viene». El silencio que siguió fue más hiriente que cualquier grito. Mateo seguía llorando en el suelo, confundido, entre 2 mundos que no sabían cómo unirse. Elena se arrodilló, lo tomó en brazos y lo apretó contra su pecho, susurrándole palabras que no eran para él, sino para sí misma: «Estoy aquí. Siempre estaré». Feudal se quedó parado, con las manos en los bolsillos, viendo cómo su mujer y su hijo formaban un círculo del que él ya no parecía parte. Esa noche, mientras Mateo dormía en su Moisés, Elena le dijo, con una calma que dolía más que el enojo: «No puedo seguir así. No si cada decisión que tomo por él es vista como una debilidad. No si cada vez que lo abrazo, tú piensas que lo estoy malcriando.
Feudal la miró, y por primera vez, vio el miedo en sus ojos. No miedo a él, miedo de perderlo. Y eso lo destrozó. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con la voz ronca. ¿Quieres que finja que tu forma es la única? Quiero que confíes en mí, dijo ella. Que confíes en que también se amara nuestro hijo. A mi manera. Pero Feudal no supo responder. Porque confiar significaba soltar el control. Y soltar el control, le daba pánico. Días después, en una cena con amigos, una mujer comentó, sin malicia, qué suerte que Mateo sea tan tranquilo. Seguro es por la paciencia de Elena. Feudal, sin pensarlo, respondió, ella lo consiente demasiado. Yo soy quien le pone límites. Elena no dijo nada en ese momento. Solo bajó la mirada, jugó con su tenedor, y sonrió con los labios, no con los ojos. Pero esa noche, al volver a casa, se sentó en la cama y le dijo, con una voz tan quieta que parecía venir de muy lejos, no puedes querer que sea fuerte y al mismo tiempo creer que soy débil por amarlo de otra forma. Si no puedes aceptar que hay más de un camino, entonces tal vez no debamos caminar juntos. Feudal sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Estás diciendo que quieres separarte? Ella no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta de la habitación de Mateo, como si él pudiera oírlos, como si su pequeño corazón ya pudiera entender el peso de las palabras de los adultos. Estoy diciendo que no puedo criar a nuestro hijo en una casa dividida, dijo al fin. Porque al final, lo que más va a necesitar es unidad. Y en ese momento, Feudal supo que estaba perdiendo algo más que una esposa. Estaba perdiendo la oportunidad de aprender que el amor no se mide en reglas, sino en presencia. Pero su orgullo, esa coraza que lo había protegido toda su vida, no le permitió ceder. Haz lo que creas mejor, dijo, y salió de la habitación. No gritaron. No se insultaron. Solo se deshicieron, gota a gota, como una vela que se consume en silencio. Y mientras Feudal empacaba sus cosas días después, Mateo lo miraba desde el suelo, con ojos curiosos, sin entender que el hombre que lo sostenía con tanta rigidez nunca volvería a hacerlo. Elena lo abrazó con fuerza cuando la puerta se cerró tras él. No lloró. No en ese una tarde, mientras ordenaba cajones que llevaban meses cerrados, Elena encontró una carta en el buzón. No tenía sello. Solo su nombre escrito con la letra firme y recta de Feudal. Las manos le temblaron al abrirla. Elena, no sé si merezco que me respondas, pero necesito que sepas que no me fui por falta de amor. Me fui porque no supe cómo quedarme sin perderme a mí mismo. Estoy intentando entender. Tal vez demasiado tarde. Si en algún momento crees que puedo estar cerca de Mateo, sin condicionar, sin imponer, solo estar, dime cómo. Feudal. Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. No eran lágrimas de esperanza, sino de una tristeza antigua, la que nace cuando dos personas se aman, pero no saben cómo amarse en el mismo idioma. Esa noche, mientras Mateo dormía, escribió una respuesta. La reescribió 3 veces. La primera era dura, llena de reproches. La segunda, demasiado blanda, como si ya lo perdonara. La tercera, fue simplemente honesta. Feudal, el amor no es suficiente si no va acompañado de humildad. Si quieres estar cerca de Mateo, no se trata de que yo te dé permiso. Se trata de que tú aprendas a escucharlo. A él, no a tus propias ideas sobre quién debe ser. Vuelve cuando estés dispuesto a sentarte en el suelo y dejar que te manche la camisa con puré. Vuelve cuando entiendas que un abrazo no debilita, sostiene. Hasta entonces, cuida de ti. Elena. No envió la carta. La guardó en un libro que rara vez abría, como si supiera que aún no era el momento. Pero la vida, impredecible y generosa, tenía una sorpresa que ni siquiera ella esperaba. 2 meses después de la partida de Feudal, los síntomas volvieron. Náuseas, mareos, una sensación de plenitud extraña en el vientre. Al principio, lo negó. Es imposible, se dijo. Estaba tan estresada, tan vacía. Pero cuando la prueba dio positiva, no una línea, sino 3, se sentó en el suelo del baño y lloró como no lo había hecho desde que cerró la puerta tras él. Trillizos.
El médico apenas podía creerlo. Es raro, pero posible, le dijo. Especialmente tras una separación emocional tan intensa. El cuerpo, a veces, responde de formas que la ciencia aún no entiende. Elena miró su vientre en el espejo, a un plano, y sintió una mezcla de terror y asombro. 3 vidas. 3 almas. 3 veces la oportunidad o el castigo. No lo pensó 2 veces. No llamó a Feudal. No le escribió. Sabía que, si lo hacía, él volvería por obligación, no por elección. Y no quería que sus hijos nacieran en medio de una reconciliación forzada, de un amor que aún no había sanado. Prefirió caminar sola. Con la ayuda de su hermana, transformó la habitación del bebé, la que Feudal nunca terminó de decorar, en un refugio para 3 cunas, 3 móviles, 3 juegos de ropa doblados con mimo. Compró un coche más grande, aprendió sobre partos múltiples, practicó respiraciones, y por las noches, cuando el insomnio la vencía, hablaba a su vientre en plural. Ustedes no tienen que arreglar nada, les decía. Solo tienen que ser. Y yo aprenderé a ser suficiente para los 3. Mateo, ahora más consciente, acariciaba su vientre con curiosidad. ¿Hermanitos?, preguntaba, señalando. Sí, cariño. 3. Papá viene. La pregunta la golpeó como una piedra en el pecho. No lo sé, respondió, con la voz quebrada. Pero yo sí estaré. Siempre. El parto fue prematuro, como muchas veces ocurre con trillizos. A las 32 semanas, contracciones fuertes la llevaron de nuevo al hospital. Esta vez, no había nadie sosteniendo su mano. Solo su hermana, agarrándola con fuerza mientras gritaba entre lágrimas de dolor y asombro. Uno tras otro, nacieron primero Valeria, con un llanto fuerte y decidido, luego Tomás, más tranquilo, con los ojos ya abiertos, y finalmente Adrián, el más pequeño, el más frágil, que necesitó oxígeno durante sus primeras horas. Cuando los 3 estuvieron en incubadoras, conectados a cables y monitores, Elena los miró a través del vidrio de la unidad neonatal y susurró, por eso no te llamé, Feudal. Porque no sabía si estarías listo para verlos, o si solo verías el caos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de noches sin fin, leche materna exprimida en frascos, pañales por docenas, y un amor tan grande que a veces le dolía el pecho. Pero también fue el momento en que descubrió una fuerza que no sabía que tenía. No era la fuerza de cargar el mundo sola, era la de amar sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Una amiga le preguntó, mientras los trillizos dormían apilados como gatitos en una manta, ¿nunca piensas en buscarlo, en decirle la verdad? Elena miró a sus hijos, a Mateo jugando con un camión a sus pies, y respondió con calma, la verdad no es solo contar lo que pasó. Es mostrar quiénes somos ahora. Y hasta que él no sepa quién es sin sus miedos, no podrá verlos a ellos. Pero en lo más profundo de su corazón, una semilla de esperanza persistía. No por él. Por ellos. Porque algún día, los trillizos preguntarían por su padre. Y ella quería poder decirles, fue imperfecto, pero intentó. Y eso cuenta. Mientras tanto, la vida seguía. Y en una ciudad no muy lejos, Feudal caminaba solo por calles que ya no reconocía, preguntándose si el silencio que lo rodeaba en el trabajo era eficiente. Frío. Preciso. Sus colegas decían que había mejorado desde que se separó. Más concentrado. Más decidido. Nadie supo que cada decisión que tomaba, cada número que firmaba, era una distracción. Una forma de no pensar en las manos pequeñas de Mateo, en la risa que nunca escucharía crecer, en la voz de Elena diciendo, una vez más, vuelve cuando estés listo. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo una llovizna tenue, pasó frente a una juguetería. En el escaparate, un pequeño tren de madera giraba en círculos, con luces cálidas y un sonido suave, como el de una nana. Se detuvo. Algo en su pecho se contrajo con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en la pared. Podría haber sido suyo, murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Un hombre mayor, que salía de la tienda con una bolsa, lo miró con curiosidad. ¿Es para un hijo?, preguntó, amable. Feudal no respondió. Solo asintió, con los ojos fijos en el tren.
Entonces cómprelo, dijo el hombre, con una sonrisa triste. A veces, los regalos no son para ellos, son para nosotros. Para recordarnos que aún podemos dar algo. Feudal entró. Compró el tren. Lo guardó en el armario, sin siquiera sacarlo de la caja. Los días se volvieron meses. Aprendió a vivir con la ausencia. Pero no con la paz. Una tarde, en la oficina, su asistente le entregó una invitación. La Fundación Valores Familiares te pide como representante de la empresa. Es una gala benéfica. Apoyo a madres solteras, crianza responsable, ese tipo de cosas. Feudal iba a rechazarla. No tenía ganas de falsas sonrisas, de brindis vacíos. Pero algo en la frase, crianza responsable, lo detuvo. ¿Quién la organiza?, preguntó. No lo sé con certeza, pero escuché que la directora es una mujer increíble. Crió a 3 bebés prematuros ella sola. Y a un niño mayor. Todo después de una separación difícil. Dicen que su historia inspiró el programa. Feudal sintió un escalofrío, como si el aire se hubiera helado de repente. ¿Cómo se llama la asistente? Miró el folleto. Elena Marín. El nombre le golpeó el estómago como un puño. Durante horas, dudó. Iría, ¿qué haría si la veía, y si él? No pudo terminar el pensamiento. Porque en lo más profundo, una parte de él, la parte que aún no había muerto, quería saber. Quería ver. Acepta la invitación, le dijo a su asistente, con una voz más firme de lo que sentía. Asistiré. La noche de la gala, se vistió con traje oscuro, corbata sin brillo, zapatos bien lustrados. Pero sus manos sudaban. Su corazón latía como si fuera a enfrentar un juicio, no un cóctel. Al entrar al salón, el murmullo de voces elegantes lo envolvió. Luces tenues, música suave, risas educadas. Buscó con la mirada, sin querer buscar. Y entonces, la vio. Elena estaba junto a una mesa con fotos de niños, rodeada de 3 pequeños que se parecían como gotas de agua. Rían, jugaban con globos, se empujaban con cariño. Ella los miraba con una ternura tan profunda que Feudal sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Trillizos. La palabra resonó en su cabeza como un trueno. No 1. 3. Nacidos después de que él se fue. Mientras él se perdía en su propio orgullo, ella había estado creando vida. 3 veces. Quiso retroceder. Quiso salir corriendo. Pero sus pies lo traicionaron. Lo acercaron, paso a paso, como si fueran de otro hombre. Señor Feudal, dijo una voz a su lado. Qué honor que esté aquí. Permítame presentarle a nuestra directora, Elena Marín. Su labor con su fundación cambió mi vida. Criar sola a 3 bebés, es un acto de heroísmo. Feudal no escuchó el resto. Solo vio cómo Elena levantaba la mirada. Sus ojos se encontraron. Y en ellos no había odio. No había rencor. Solo sorpresa, y una tristeza antigua que los años no habían borrado. Ella no dijo nada. Solo se inclinó ligeramente, como si saludara a un desconocido. Pero uno de los niños, el más pequeño, lo miró fijamente, con los ojos oscuros y curiosos, y preguntó, en voz alta, ¿ese señor es papá? El mundo se detuvo. Feudal sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Miró a Elena. Ella palideció. Tomó al niño de la mano con suavidad, pero sus nudillos estaban blancos. No, cariño, dijo, con una voz que temblaba apenas. Ese señor es alguien del pasado. Pero el daño ya estaba hecho. El niño, Adrián, pensaría después, seguía mirándolo, con esa inocencia que no entiende los silencios rotos ni las heridas no cicatrizadas. ¿Por qué no es papá?, preguntó el pequeño, con la voz suave pero insistente, mirando ahora a Elena. Se parece a la foto. Elena cerró los ojos por un instante, tan rápido que casi nadie lo notó. Pero Feudal lo vio. Vio el temblor en sus pestañas, la leve contracción de su mandíbula, el esfuerzo titánico por mantener la compostura frente a cientos de miradas curiosas.
Las fotos antiguas engañan, mi amor, dijo, agachándose hasta quedar a su altura, acariciando su mejilla con una ternura que dolía. A veces vemos lo que queremos ver. Pero, insistió Adrián, frunciendo el ceño. En la caja de los recuerdos hay una donde él te abraza. Y papá también te abraza. Feudal sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Ella guardó esa foto. Elena no respondió de inmediato. Solo lo miró a él. Y en esa mirada, Feudal leyó todo lo que nunca le había dicho: el dolor de criar sola, el miedo de que sus hijos preguntaran por él, la esperanza rota una y otra vez, y, contra todo pronóstico, una chispa de compasión. Ven, dijo ella entonces, tomándolo suavemente del brazo. Vamos a otra parte. No era una invitación. Era una orden disfrazada de cortesía. Feudal la siguió, como un sonámbulo, mientras los trillizos los observaban con confusión y Mateo, más alto, más serio, los miraba desde lejos, como si ya comprendiera más de lo que debería a su edad. Se detuvieron en un balcón pequeño, apartado del bullicio, donde el viento frío de la noche acariciaba las cortinas de lino. Abajo, la ciudad brillaba como un mar de estrellas perdidas. ¿Qué haces aquí?, preguntó Elena, sin mirarlo. No lo planeé, respondió él, con la voz ronca. Me invitaron por la fundación. No sabía que yo tenía trillizos, terminó ella, con una nota amarga. Que los crié sola. Que los amé con todo lo que tenía. Elena, Feudal se acercó un paso, pero se detuvo al ver que ella se tensaba. No tengo palabras. Solo necesito saber si son míos. Ella se volvió entonces, con una mirada tan intensa que lo quemó por dentro. ¿En serio vas a preguntarme eso después de un año de silencio? De no llamar. De no escribir. Ahora vienes y preguntas si son míos, como si fueras a exigir un examen de ADN en medio de una fiesta. No. Exclamó él, con desesperación. No es eso. Es que, verlos juntos, tan parecidos, es como ver el tiempo que perdí. Como ver mi error hecho carne. Elena bajó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente. Nacieron a las 32 semanas, dijo en voz baja. Valeria y Tomás salieron llorando. Adrián no respiró al principio. Estuvo 3 días en la incubadora. Yo no dormí. Solo lo miraba a través del vidrio, rogando que abriera los ojos. Feudal tragó saliva. Cada palabra era una piedra cayendo en su alma. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué?, preguntó ella, levantando la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Para que vinieras movido por el deber, no por el deseo, para que intentaras imponer tus reglas a 3 bebés que ya luchaban por respirar, habría estado. Gritó él, con la voz quebrada. Había cambiado. Cambiado, repitió ella, con una risa triste. En 1 mes, en 2 Feudal, el cambio no es decir, ya entendí. Es demostrarlo. Y tú te fuiste. Y nunca volviste. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. Dentro del salón, se escuchó la risa de uno de los niños. Elena, susurró Feudal, con las manos temblando. No sé cómo arreglar esto. Pero quiero intentarlo. Por ellos. Por ti. Por el hombre que podría haber sido si no hubiera tenido tanto miedo. Ella lo miró largo rato. Y en su mirada, por primera vez en mucho tiempo, Feudal vio algo que no era dolor. Era duda. No es tan fácil, dijo al fin. No se trata de que quieras. Se trata de que puedas. Puedes sentarte en el suelo y dejar que te manchen la camisa, puedes abrazarlos sin esperar nada a cambio, puedes amarlos aunque no sean fuertes, como tú crees que deben ser. Feudal no respondió de inmediato. Porque la verdad era que no lo sabía. Déjame intentarlo, dijo al fin. Solo una vez. Sin promesas. Sin expectativas. Elena suspiró, miró hacia el salón, donde sus hijos jugaban sin saber que sus vidas acababan de cambiar para siempre. El próximo sábado, dijo. Parque Central. A las 10. Solo tú. Sin regalos. Sin planes. Solo
presencia. Feudal asintió. Y en ese momento, sintió que algo dentro de él, algo que había estado muerto, comenzaba a latir de nuevo. Pero mientras regresaba al salón, algo en la mirada de Mateo lo detuvo. El niño no sonreía. Solo lo observaba, como si tratara de entender si el hombre que había abandonado a su madre era el mismo que ahora miraba a sus hermanos con ojos de arrepentimiento. Feudal quiso acercarse. Quiso decirle algo. Pero no supo qué. Y entonces, mientras se alejaba, escuchó a Valeria, la mayor de los trillizos, decir con voz clara: «Mamá, ¿por qué ese señor nos mira como si estuviéramos hechos de cristal?» Elena no respondió. Solo los abrazó a los tres, como si quisiera protegerlos del mundo, y de la verdad que ahora, inevitablemente, se acercaba. Feudal salió del edificio sin mirar atrás. La noche lo envolvió como un manto frío. Caminó sin rumbo, con el corazón dividido entre la esperanza y el terror. Porque sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que el sábado no sería un encuentro. Sería un juicio. Y esta vez, no sería Elena quien decidiera su destino. Serían ellos. Los tres niños que no conocían su nombre, pero que llevaban su sangre. Y en el fondo, más que el miedo a fallar, lo aterraba una pregunta que no se atrevía. El sábado amaneció nublado, con un viento suave que traía olor a tierra mojada. Se vistió con sencillez jeans, una camisa clara, sin corbata, sin reloj, sin nada que lo hiciera parecer un hombre de oficina. Quería parecer humano. Apenas eso. Llegó al parque central media hora antes. Se sentó en un banco bajo un roble antiguo, con las manos apoyadas en las rodillas, la espalda recta, el corazón desbocado. Observó a las familias: padres lanzando pelotas, madres leyendo cuentos, abuelos riendo con nietos. Cada risa infantil le recordaba lo que había perdido. Cada abrazo, lo que no había sabido dar. A las 10 en punto, los vio. Elena caminaba con paso firme, pero sus ojos escaneaban el parque con nerviosismo. Detrás de ella, como tres pequeñas sombras, venían los trillizos: Valeria con un lazo rojo en el pelo, Tomás cargando un camión de juguete, y Adrián, el más pequeño, tomado de la mano de Mateo, quien lo guiaba con una seriedad que le partió el alma a Feudal. Se levantó. Las piernas le temblaban. Elena se detuvo a unos metros. Los niños la imitaron, mirándolo con curiosidad, sin miedo, sin rencor. Solo con esa inocente interrogación que tienen los pequeños cuando ven algo nuevo. «Hola», dijo Feudal, con una voz que apenas reconoció. «Hola», respondió Elena, sin sonreír. «Chicos, este es un amigo de mamá. Se llama Feudal». «Feudal», repitió Valeria, frunciendo el ceño. «Suena raro». «Como un rey antiguo», añadió Tomás, sin dejar de apretar su camión. Adrián no dijo nada. Solo lo miró fijamente, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Feudal se agachó, lentamente, hasta quedar a su altura. No se acercó demasiado. No quería asustarlos. «Hola, Valeria», dijo, con suavidad. «Me gusta tu lazo». Ella se tocó el pelo, sorprendida. «¿Cómo sabes mi nombre? Tu mamá me lo dijo». «¿Y mi camión?», preguntó Tomás, levantándolo. «¿Te gusta? Es el más rápido que he visto», respondió Feudal, y por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa verdadera, torpe, nerviosa. «¿Puedes jugar?», dijo Tomás, lanzándole el camión sin dudarlo. Feudal lo atrapó con torpeza, y en ese gesto simple, sintió algo que creía olvidado: la calidez de ser aceptado, aunque fuera por un segundo. Adrián seguía en silencio. Se soltó de la mano de Mateo y dio un paso al frente. «¿Tú eres el papá de la foto?», preguntó, en voz baja. El aire se congeló. Elena contuvo el aliento. Feudal sintió que el mundo se detenía. «Yo», tragó saliva. «Sí. Soy yo». «¿Por qué no viniste antes?», la pregunta lo golpeó como una bofetada. No había reproche. Solo confusión. Y eso dolía más. «Porque cometí un error», dijo, mirando a Elena por un instante. «Pensé que sabía lo mejor. Pero no sabía nada». «Y ahora», insistió Adrián.
Ahora quiero aprender. A jugar, a todo. A escuchar. A abrazar. A estar. El niño lo miró un momento más. Luego, sin decir palabra, se acercó y le puso la mano en el brazo, como si comprobara si era real. «Tienes las manos frías», dijo. «Sí», rió Feudal, con los ojos húmedos. «Pero el corazón está caliente». Adrián asintió, como si eso fuera suficiente explicación. Mientras tanto, Valeria se había acercado y le tocaba la manga de la camisa. «Sabes hacer castillos de arena, no muy bien», admitió él. «Pero puedo intentarlo». «Vamos», exclamó ella, tirando de su mano. Y así, sin ceremonia, sin discursos, los tres niños lo arrastraron hacia el área de juegos. Mateo se quedó atrás, observando desde lejos, con los brazos cruzados. Elena se acercó a él. «No esperaba esto», confesó Feudal, mirando a los niños cavar en la arena. «Pensé que me rechazarían». «Ellos no saben lo que tú hiciste», dijo ella, con suavidad. «Solo saben que hoy estás aquí. Y eso pesa más que el pasado para ellos. Pero tú sí lo sabes». «Sí», asintió. «Y por eso estoy aquí. No por ti. Por ellos. Porque merecen conocer a su padre, aunque haya llegado tarde». Feudal la miró. En sus ojos ya no había la furia de antes. Solo una tristeza cansada, y una esperanza frágil. «Gracias», dijo. «No me agradezcas todavía», respondió ella, con media sonrisa. «Esto es solo el comienzo. Y el comienzo es lo más fácil. Lo difícil viene después. Cuando el entusiasmo se acaba. Cuando los días son largos y los errores resurgen». «Lo sé», dijo él. «Pero esta vez, no me iré». «No se trata de irte o no irte», dijo Elena, mirando a los niños. «Se trata de estar de verdad. De no verlo solo como extensiones de tus ideales, sino como personas». En ese momento, Adrián corrió hacia ellos, con las manos llenas de arena. «Mira, papá. Hice un volcán». Feudal se arrodilló, dejando que la arena se le metiera en los pantalones. «Es el volcán más impresionante que he visto», dijo, y esta vez, la palabra «papá» no le quemó la lengua. Le sanó algo. Más tarde, mientras compartían jugo de manzana en vasitos de papel, Tomás le preguntó: «¿Vas a venir todos los sábados?» Feudal miró a Elena. Ella no respondió. Solo asintió, casi imperceptiblemente. «Sí», dijo él. «Si ustedes quieren». «Sí», gritaron los tres al unísono. Mateo, desde lejos, finalmente sonrió. Pequeño, tímido, pero real. Al despedirse, Adrián lo abrazó sin previo aviso. Un abrazo breve, torpe, pero cargado de una confianza que Feudal no merecía, y que, por eso mismo, atesoraría como un tesoro. «Hasta el sábado», susurró el pequeño en su oído. «Hasta el sábado», repitió Feudal, con la voz quebrada. Mientras caminaba de regreso solo, el sol salió entre las nubes, iluminando las calles como si el cielo también celebrara algo. Por primera vez en un año, no se sentía vacío. Se sentía en deuda. Y esa deuda, sabía, sería el motor de su redención. Pero mientras guardaba el camión de juguete que Tomás le había prestado, por si lo extrañaba, una sombra volvió a cruzar su mente. ¿Y si esto es solo un sueño? ¿Y si la próxima vez no me perdonan? Miró la foto que Elena había mencionado. La tenía guardada en su billetera, desgastada por el tiempo. En ella, los tres aún no existían. Solo estaban él y ella, sonriendo como si el futuro fuera algo que se construya juntos. Ahora sabía que el futuro no se construye. Se recibe. Con humildad. Con paciencia. Con las manos llenas de arena y el corazón dispuesto a aprender. Y mientras cerraba los ojos, escuchó en su mente la risa de Valeria, el camión de Tomás rodando, y la voz suave de Adrián diciendo: «Tienes el y». Poco a poco, también aprendió a escuchar. No a responder. No a corregir. Solo a escuchar. Una tarde, mientras construían un fuerte con mantas y almohadas en el pequeño apartamento de Elena,
ella había aceptado, tras semanas de dudas, que los encuentros también pudieran ser bajo techo. Mateo se sentó a su lado en silencio. ¿Sabes por qué mamá no te llamó cuando nacieron?, preguntó de pronto, sin mirarlo. Feudal detuvo lo que estaba haciendo. El corazón le dio un vuelco. No, respondió, con honestidad. Supuse que me odiaba. Mateo negó con la cabeza. No te odiaba. Tenía miedo. Miedo de que vinieras solo por obligación. Miedo de que les dijeras a los trillizos que tenían que ser fuertes antes de saber siquiera caminar. Miedo de que los amaras, pero no los vieras. Feudal sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú me odiabas? Mateo lo miró entonces, con esos ojos oscuros que parecían saber más que cualquier adulto. No sabía qué sentir. Al principio, cada vez que decías, papá, yo pensaba, ese no es mi papá. Mi papá se fue. Pero ahora, hizo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado, ahora creo que tal vez haya dos papás, el que se fue, y el que está intentando volver. Feudal no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos húmedos. Gracias, susurró. No me des las gracias, dijo Mateo, levantándose. Demuéstralo. Esa noche, al volver a su apartamento vacío, Feudal no se sentó en la oscuridad como solía hacerlo. En su lugar, abrió su laptop y escribió un correo largo, sincero, a su jefe. Pidió reducir su carga horaria. Renunciar a viajes innecesarios. Reordenar su vida no solo para ver a sus hijos, sino para ser. Días después, mientras caminaba con los trillizos de regreso del parque, Elena ya le permitía acompañarlos a casa. Valeria le tomó la mano con naturalidad. Hoy soñé que tú vivías con nosotros, dijo, como si contara el clima. Y que por las noches nos leías un cuento a los cuatro. Feudal sintió un puñal de amor y culpa clavarse en el pecho. ¿Y qué cuento leía? El del dragón que tenía miedo de escupir fuego, rió ella. Porque no quería quemar a nadie. Él sonrió, pero sus ojos ardían. Ese dragón aprendió a controlar su fuego, no, dijo Valeria, con la sabiduría de los niños. Aprendió que estaba bien tenerlo. Solo tenía que elegir cuándo usarlo. Cuando llegaron al edificio, Elena los esperaba en la puerta. Había estado lloviendo, y el aire olía a tierra fresca. Gracias por traerlos, dijo, sin cruzar los brazos esta vez. Gracias por dejarme, respondió él. Hubo un silencio cómodo, nuevo, como si entre ellos hubiera crecido algo que ya no era rencor, sino respeto. Feudal, dijo ella, bajando la voz. Ellos ya te llaman, papá, en casa. No sé si es pronto. No sé si es correcto. Pero no puedo detenerlos. No lo hagas, dijo él, con suavidad. Porque yo también los he estado llamando así, en mi cabeza. Elena lo miró largo rato. Y luego, con una sonrisa trémula, asintió. El próximo sábado, hay una obra de teatro en la escuela de Mateo. Representan La liebre y la tortuga. Él es la tortuga. Puedo ir, solo si te sientas en la última fila, dijo ella, con un destello de complicidad. Para que no los hagas nerviosos. Prometido. Esa noche, Feudal no durmió. No por ansiedad. Por emoción. Por la primera vez en su vida, no pensaba en el futuro como algo que debía controlar, sino como algo que se desplegaba frente a él, suave, impredecible, hermoso. Pero al despertar, una noticia lo detuvo en seco. Un correo de su empresa, reunión urgente. Posible fusión con sede en Berlín. Tu presencia es indispensable. El corazón se le heló. Berlín. Otra ciudad. Otro país. Otra vida. Miró la foto que tenía en la mesita de noche los cuatro niños, riendo bajo el sol del parque, con él en el centro, como si siempre hubiera pertenecido allí. Otra vez, pensó. Otra vez voy a elegir el trabajo sobre ellos. Cerró los ojos. Y en ese silencio, escuchó la voz de Adrián, tienes el corazón caliente. Y supo, con una certeza que le partió el alma, que si se iba ahora, ese corazón se enfriaría para siempre. Tomó el teléfono. Llamó a su jefe.
No iré, dijo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Tengo algo más importante que hacer. Colgó. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió paz. Manos limpias, y el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Las luces se apagaron. El murmullo de los padres cesó. Y entonces, con una música de fondo hecha con flautas desafinadas, los niños entraron al escenario. Mateo apareció al centro, con un caparazón de cartón atado a la espalda, una antena de alambre en la cabeza y una seriedad que lo hacía parecer mayor que su edad. Feudal sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que tragar saliva 2 veces. Soy la tortuga, dijo Mateo, con voz clara. Avanzo despacio, pero nunca me rindo. En las filas delanteras, Elena aplaudía con los ojos llenos de lágrimas. A su lado, los trillizos saltaban de emoción, señalando a su hermano como si fuera un héroe. Cuando terminó la obra, los aplausos estallaron. Feudal no se movió. Solo miraba a Mateo, que ahora sonreía con timidez mientras hacía una reverencia. En ese instante, no vio al niño que había perdido. Vio al hombre que estaba naciendo. Y supo que había estado ciego. Al salir, lo buscó entre la multitud. Lo encontró junto a un pasillo lateral, quitándose el caparazón con ayuda de su maestra. Mamá dice que fuiste tú. Gritó Tomás al verlo, corriendo hacia él. ¿Quién fue?, preguntó Feudal, fingiendo desconocer. El que trajo las flores para la maestra. ¿Las que están en el escritorio? Feudal sonrió. Sí, había dejado un ramo pequeño al entrar, sin firmar. Solo como gesto. Mateo se acercó entonces, con las mejillas sonrojadas. ¿Te gustó? Fue la mejor obra que he visto en mi vida, dijo Feudal, con los ojos brillantes. Y no por la historia, sino porque tú estabas en ella. Mateo bajó la mirada, pero no pudo ocultar la sonrisa. La tortuga gana, ¿sabes?, dijo. Porque no se rinde. Sí, asintió Feudal. Y porque va a su ritmo. No al de los demás. Elena se acercó, cargando a Adrián, que ya tenía los ojos medio cerrados por el sueño. Gracias por venir, dijo, en voz baja. Gracias por dejarme, respondió él. Caminaron juntos hacia el estacionamiento. No se tomaron de la mano. No se abrazaron. Pero caminaron al mismo paso. Y eso, en ese momento, era suficiente. Durante el trayecto, Valeria se acercó a Feudal y le tomó la mano. ¿Sabes qué dijo la abuela de Tomás hoy?, preguntó. ¿Qué? Dijo que eras un milagro. Feudal frunció el ceño. Un milagro, sí, intervino Tomás, emocionado. Porque apareciste de la nada, como un ángel que se equivocó de casa, pero se quedó. Feudal rió, pero por dentro, el corazón se le encogió. Ángel equivocado. ¡Qué ironía tan hermosa! Esa noche, mientras ayudaba a Elena a guardar los abrigos y los zapatos en el recibidor, ella lo miró con una expresión nueva. No era desconfianza. No era rencor. Era curiosidad. ¿Qué pasó con tu trabajo?, preguntó. La reunión en Berlín. Feudal suspiró. Renuncié. Elena abrió los ojos. ¿Renunciaste? ¿Por qué? Porque no quiero perderme lo que viene, dijo, mirando hacia la sala, donde los niños ya estaban medio dormidos en el sofá, envueltos en una manta. Porque ya perdí un año. Y no soportaría perder otro día más. Elena no dijo nada. Solo asintió, y en sus ojos, Feudal vio algo que no había visto en mucho tiempo: admiración. Pero al día siguiente, el mundo no se detuvo por su decisión. Las facturas llegaron. El alquiler venció. Y la incertidumbre, esa vieja compañera de su vida, volvió a asomarse por la ventana. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín trasero, Feudal se sentó en la cocina con Elena. Estoy buscando algo nuevo, dijo. Algo que me permita estar más en casa. Tal vez asesoría freelance. O dar clases. No sé. Pero no volveré a elegir el trabajo sobre ellos. Elena lo miró largo rato. No tienes que demostrarme nada,
dijo. Ya lo estás haciendo. Pero necesito que sepan que no soy una visita pasajera, insistió. Quiero ser parte de sus días, no solo de sus sábados. Ella bajó la mirada, jugando con la taza de café. Hay una habitación libre, dijo al fin, con voz casi inaudible. La del fondo. La que usábamos como bodega. Feudal contuvo el aliento. Estás diciendo, no estoy diciendo que volvamos a ser pareja, aclaró rápidamente. Pero, los niños preguntan por qué papá no duerme aquí. Y yo no tengo una buena respuesta. Feudal sintió que el mundo se expandía a su alrededor. Haré todo bien, prometió. Todo. No se trata de hacerlo bien, dijo ella, con una sonrisa triste. Se trata de hacerlo juntos. Esa noche, mientras los niños dormían, Feudal se sentó en el suelo de la habitación vacía, con una caja de cartón a su lado. Comenzó a desempacar lo poco que había traído: ropa, libros, su tren de madera. Al sacarlo de la caja, lo miró un largo rato. Luego, con cuidado, lo colocó en el estante más bajo, al alcance de pequeñas manos. Para que lo toquen, pensó. Para que lo jueguen. Para que no sea perfecto, sino suyo. Y mientras el viento movía las cortinas de la ventana, Feudal cerró los ojos y escuchó, por primera vez en mucho tiempo, el sonido de una casa que respiraba. No como la suya, fría y perfecta. Sino como esta imperfecta, ruidosa, llena de vida. Y supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que había llegado a casa. Elena lo observaba desde la puerta de la cocina, con Mateo colgado de su cadera y Adrián medio dormido en sus brazos. No decía nada. Solo lo veía. Como si tratara de descifrar si su presencia era un espejismo o una realidad que merecía confianza. Una mañana, mientras los trillizos desayunaban pan con mermelada y Mateo intentaba atarse los cordones solo, Elena se acercó a Feudal, que lavaba tazas en el fregadero. Hoy tengo cita con el abogado, dijo, sin mirarlo. Sobre la custodia formal. Feudal dejó la taza en la pileta. El agua siguió corriendo, fría, inútil. Custodia, repitió, con la voz más áspera de lo que quería. Sí. Legalmente, nunca la definimos. Si vas a vivir aquí, necesitamos algo que proteja a todos. A ti también. ¿Crees que quiero quitártelos? No, respondió ella, esta vez mirándolo directamente. Creo que quieres amarlos. Pero el amor no basta sin límites claros. Y después de todo lo que pasó, necesito sentir que esto no es solo un impulso. Feudal asintió lentamente. No se ofendió. Lo entendía. Demasiado bien. Haré lo que sea necesario, dijo. Incluso si eso significa que solo los vea los fines de semana. Solo, no los alejes de mí otra vez. Ella bajó la mirada. No es eso lo que quiero. Pero tengo que protegerlos. A ellos, y a mí. Esa tarde, cuando llegó el abogado, los niños estaban en el jardín. Feudal los observaba desde la ventana mientras firmaba papeles que le daban derecho a estar, pero no a decidir solo. Elena tendría la custodia primaria. Él, visitas regulares, voz en decisiones médicas y escolares, y la obligación de demostrar, mes a mes, que su presencia era un sostén, no una sombra. Al terminar, el abogado se fue. El silencio volvió. Pesado. Feudal se sentó en la escalera del porche, con la cabeza entre las manos. No era rabia lo que sentía. Era humildad. Una humildad que le quemaba, pero que también lo limpiaba. ¿Estás triste?, preguntó una vocecita. Levantó la mirada. Era Valeria, con su lazo torcido y las manos llenas de tierra. Un poco, admitió. Por los papeles, sí. Pero ahora eres papá de verdad, ¿no? Feudal sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos suaves. Sí, Valeria. Ahora soy papá de verdad. Ella se sentó a su lado, sin importarle el polvo ni el silencio. Mamá dice que a veces las cosas buenas necesitan papeles para que no se rompan. Feudal sonrió, con los ojos húmedos. Tu mamá es muy sabia. Lo sé, dijo ella,
con orgullo. Pero tú también. Porque volviste. Esa noche, mientras ayudaba a bañar a los trillizos, uno a uno, con paciencia infinita, Tomás le preguntó mientras jugaba con un barquito de goma, ¿ahora vas a dormir aquí siempre? Feudal lo miró, con la esponja en la mano. Si me dejan. Yo te dejo. Gritó Adrián desde la bañera, salpicando agua. Pero tienes que contar cuentos. Siempre, prometió Feudal. Más tarde, al acostarlos, se sentó en el suelo de su habitación, entre las tres camitas, y les leyó un cuento sobre un gigante que aprendió a caminar de puntillas para no asustar a los pájaros. ¿Por qué el gigante cambió?, preguntó Valeria, ya medio dormida. Porque se dio cuenta de que ser fuerte no es aplastar, sino proteger, respondió Feudal. Como tú, susurró Tomás, cerrando los ojos. Feudal no dijo nada. Solo los miró dormir, uno tras otro, con sus respiraciones entrelazadas, sus manitas aferradas a ositos viejos. Y en ese silencio, una promesa se formó en su pecho, tan firme como el primer latido de un corazón nuevo. Pero al salir de la habitación, encontró a Elena en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión que no supo descifrar. Gracias, dijo ella. Por no forzar nada. Por esperar. No estoy esperando, respondió él. Estoy aprendiendo. A estar. A callar. A amar sin exigir. Ella lo miró largo rato. Luego, con un movimiento casi imperceptible, dejó caer los brazos a los costados. La habitación del fondo, ya está lista, dijo. Las sábanas están limpias. Feudal asintió, con la garganta apretada. Gracias. No es un regalo, aclaró ella. Es una prueba. Lo sé. Y esa noche, por primera vez en más de un año, Feudal durmió bajo el mismo techo que sus hijos. No en el sofá. No en la sala. En una habitación con paredes que aún olían a pintura fresca y un tren de madera en el estante, listo para ser jugado. Antes de apagar la luz, abrió la ventana un poco, solo para escuchar el viento. Y ¿quién se anima? Y siempre, alguien levantaba la mano. Pero fue una noche de lluvia, con el viento golpeando las ventanas como si quisiera entrar, cuando todo cambió de verdad. Adrián despertó gritando. No era un grito de rabia, ni de capricho. Era un alarido agudo, desesperado, el de alguien que se ahoga en sueños. Feudal, que dormía con la puerta entreabierta, fue el primero en llegar. Lo encontró sentado en la cama, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, los ojos desorbitados, las manos aferradas a las sábanas. No. No te vayas. Sollozaba. Por favor, no te vayas. Feudal se acercó despacio, como se acerca uno a un animal asustado. Adrián, soy yo. Estoy aquí. No me voy. El niño lo miró, confundido, entre el sueño y la pesadilla. Papá, sí, soy yo. Adrián se lanzó a sus brazos con una fuerza que lo dejó sin aliento. Feudal lo abrazó fuerte, acariciando su espalda, murmurando palabras sin sentido, solo sonidos que decían estoy. En la puerta apareció Elena, con el cabello suelto y una bata arrugada. Mateo y los otros trillizos asomaban detrás de ella, medio dormidos, asustados. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, con la voz tensa. Una pesadilla, dijo Feudal, sin soltar a Adrián. Creo que soñó, que me iba. Elena palideció. Sabía que, aunque nunca se lo habían dicho, los niños habían escuchado historias. Habían visto fotos. Habían intuido el vacío que alguna vez ocupó su padre. Feudal se sentó en la cama, con Adrián en su regazo, y empezó a cantar. Una canción que no conocía bien, con notas torpes y palabras inventadas. Pero el niño se calmó. Poco a poco, su respiración se volvió regular. Sus párpados, pesados. Y al fin, se durmió. Feudal lo acostó con cuidado, le arropó las mantas, le besó la frente. Luego, se levantó y salió de la habitación sin hacer ruido. En el pasillo, Elena aún lo esperaba.
Gracias, dijo, en voz baja. No fue nada, respondió él. Solo, estar. No es, nada, insistió ella. Antes, te habrías dicho que los niños deben aprender a calmarse solos. Que las pesadillas no son razones para correr. Feudal la miró, con los ojos cansados pero claros. Antes estaba ciego. Creía que la fortaleza era no necesitar a nadie. Pero ahora sé que la verdadera fortaleza es saber que alguien te necesita. Y estar. Elena bajó la mirada. Hubo un silencio largo, lleno de todo lo que no decían. ¿Te arrepientes?, preguntó de pronto. De haberte ido. Feudal no respondió de inmediato. Miró hacia la habitación de los niños, como si pudiera verlos a través de las paredes. No me arrepiento de querer hacerlo bien, dijo al fin. Me arrepiento de creer que sabía cómo hacerlo solo. Me arrepiento de no haber confiado en ti. En nosotros. Elena tragó saliva. Sus ojos brillaban. A veces pienso que si no hubieras vuelto, habría sido más fácil. Menos doloroso. Pero, preguntó él. Pero, suspiró, no habría sido más verdadero. Y en ese momento, algo entre ellos se movió. No era reconciliación. No era amor antiguo renaciendo. Era algo más profundo: reconocimiento. El reconocimiento de que habían fallado, sí, pero que aún tenían la oportunidad de construir algo nuevo con los escombros. Al día siguiente, durante el desayuno, Adrián no dijo nada sobre la pesadilla. Solo, al terminar, se acercó a Feudal y le entregó un dibujo hecho con crayones torcidos. Es para ti, dijo. Feudal lo desplegó. Había una casa. 4 figuras pequeñas. Una más alta. Y alrededor, corazones de todos los colores. ¿Quiénes somos?, preguntó, con la voz temblando. Ese eres tú, señaló Adrián. Y eso somos nosotros. Y esa es mamá. ¿Y por qué tantos corazones? Porque ahora no sueño que te vas. Sueño que te quedas. Y que nos abrazas. Feudal no pudo hablar. Solo asintió, apretando el dibujo contra su pecho. Más tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Elena lo encontró en la cocina, lavando platos. Hay algo que no te he dicho, dijo ella, apoyada en el marco de la puerta. Feudal se volvió. Que, la fundación recibió una donación anónima hace 2 semanas. Grande. Suficiente para ampliar el programa de apoyo a madres solteras. Incluso para contratar a un coordinador de proyectos. Feudal frunció el ceño. Y, hoy me llamaron del banco. Querían confirmar los datos del donante. Porque la transferencia vino de una cuenta a nombre de Feudal Ríos. Él bajó la mirada. No lo negó. No quería que supieras, dijo. No era para impresionarte. Era, para reparar, aunque fuera un poco, el daño que hice al irme. Porque tú no estabas sola. Pero lo parecías. Elena lo miró largo rato. Luego, con una sonrisa trémula, se acercó y le quitó el plato de las manos. No necesito tu dinero, Feudal, dijo. Pero sí necesito tu presencia. Y eso, ya me lo estás dando. ¿Tú crees que las personas pueden cambiar de verdad?, preguntó, sin dejar de pintar Júpiter de rayas rojas. Feudal dejó el pincel que sostenía. Sí, dijo. Pero no de golpe. Cambiar es como construir esta maqueta. Un planeta a la vez. A veces te equivocas, y tienes que empezar de nuevo. Pero si sigues intentándolo, al final, el universo aparece. Mateo lo miró un momento, como midiendo sus palabras. Porque la maestra dijo que la gente no cambia. Que solo finge por un tiempo. Feudal sintió un frío en el estómago. ¿Y tú qué crees? No sé, susurró Mateo. Pero yo quiero que tú sí cambies. De verdad. No solo para estar aquí, sino para quedarte. Feudal dejó la maqueta a un lado y se arrodilló frente a su hijo. Escúchame bien, Mateo, dijo, con la voz firme pero suave. No estoy aquí porque quiera arreglar el pasado.
Estoy aquí porque amo el presente. Y quiero construir un futuro con ustedes. Cada día. Aunque me equivoque. Aunque me caiga. Aunque tenga que reconstruir 1000 veces lo que hice mal. Mateo lo miró largo rato. Luego, con un gesto que lo partió el alma, lo abrazó. Entonces, no dejes de construir, susurró. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Feudal no fue a su habitación. Se sentó en la sala, con un cuaderno en blanco sobre las rodillas. Escribió una carta. No como la primera, llena de justificaciones. Esta era diferente. Más simple. Más verdadera. Elena, no escribo para pedir nada. Solo para decir lo que ya sabes, pero que necesito decir en voz alta, aunque sea por escrito. Gracias por darme una segunda oportunidad. No merecía ni una fracción de lo que me has dado. Gracias por no odiarme cuando tenías todo el derecho. Gracias por enseñarme que amar no es controlar, sino sostener. Y gracias, sobre todo, por permitir que mis hijos me llamen papá, cuando yo ya había dejado de creer que lo merecía. Si algún día dudas de que he cambiado, mira a mis hijos. Porque en ellos, verás lo que he aprendido. Feudal. Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa de la cocina, junto a una taza limpia y una flor silvestre que había recogido del jardín esa mañana. Al despertar al día siguiente, la carta ya no estaba. Pero sobre la almohada de su cama, la de su nueva habitación, la que ya olía a él, encontró una nota escrita con la letra de Elena. Las palabras se olvidan. Los gestos, no. Sigue construyendo. Y sonrió. La guardó en su billetera, junto a la foto desgastada del pasado. Más tarde, mientras preparaba el almuerzo, Valeria entró a la cocina con los ojos muy abiertos. Papá, es cierto que antes no sabías abrazar. Feudal se detuvo, con un cuchillo en la mano. No sabía cómo hacerlo bien, admitió. Pensaba que abrazar era perder el control. Pero los abrazos son lo mejor. Exclamó ella. Son como un refugio. Sí, asintió él, con los ojos húmedos. Y ahora sé que el mejor refugio del mundo, es el que construimos juntos. Ella corrió a abrazarlo, y él la levantó en brazos, dejando que la harina, los platos, el tiempo, todo se detuviera por un segundo. Esa tarde, Elena lo encontró sentado en el porche, mirando a los niños jugar en el jardín. Se sentó a su lado, sin decir nada. Solo estuvo. ¿En qué piensas?, preguntó al fin. En que el tiempo no se recupera, dijo él. Pero sí se redime. Ella lo miró. ¿Y cómo se redime? Amándolos hoy. Aunque ayer fallaras. Elena sintió, y en ese gesto había más perdón que en 1000 palabras. Al caer la noche, mientras los niños dormían y la casa respiraba en silencio, Feudal salió al jardín. Se sentó en la hamaca vieja, miró las estrellas y, por primera vez en años, no sintió que le faltaba nada. No necesitaba pruebas. No necesitaba promesas. Solo necesitaba la certeza de que, aunque el mundo fuera caótico, imperfecto, doloroso, en esa casa, con esos 4 corazones latiendo bajo el mismo techo, había encontrado su lugar. Y mientras el viento acariciaba su rostro, susurró, como una plegaria bebida, Elena seguía cargando una duda. No era contra él. Era contra sí misma. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de los trillizos, su amiga Clara la llamó. Se sentaron en el pequeño patio trasero, con tazas de té humeando entre ellas, y los niños jugando bajo la supervisión tranquila de Feudal, que los observaba desde el columpio, leyendo un libro que ya había marcado con cientos de subrayados. Está cambiando, dijo Clara, sin rodeos. De verdad. Elena bajó la mirada, jugando con la taza. Sí. Lo veo. Pero, ¿y si es solo un espejismo, y si todo esto es porque se siente culpable? Susurró. Porque quiere aliviar su conciencia, no porque realmente entienda lo que significa ser padre. Clara la miró con ternura. Elena, ¿te ha pedido algo, te ha exigido algo desde que volvió? No. Ha intentado imponer su forma de criar, al contrario. Pregunta. Escucha. A veces,
hasta se disculpa con los niños si se equivoca. Entonces, ¿qué más necesitas? Elena no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín. Feudal acababa de levantarse, porque Adrián se había caído y lloraba. No lo regañó. No le dijo, levántate, los hombres no lloran. Solo lo tomó en brazos, lo abrazó, y le dijo, con una voz tan suave que apenas se escuchó, duele, verdad, pero ya pasó. Estoy aquí. Lo que necesito, dijo Elena al fin, con la voz quebrada, es saber que no los va a abandonar otra vez. Porque si lo hace, no será a mí a quien destruya. Será a ellos. Clara tomó su mano. Nadie puede garantizarte eso. Pero mira sus ojos cuando los ve. No hay culpa en ellos. Hay asombro. Como si no creyera que merece lo que tiene, y por eso, lo cuida con cada fibra de su ser. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena se sentó en la sala. Feudal entró con 2 tazas de leche caliente, un hábito nuevo que había aprendido de ella, y se sentó a su lado, sin acercarse demasiado, respetando el espacio que aún no era del todo suyo. Hoy hablé con Clara, dijo Elena, sin mirarlo. Ah. Me preguntó si ya confío en ti. Feudal dejó la taza sobre la mesa. No dijo nada. Solo esperó. Y no supe qué responderle, continuó. Porque confiar no es creer que no fallarás. Es creer que, si fallas, no te irás. Feudal la miró entonces, con una intensidad que la hizo estremecer. Elena, dijo, con la voz ronca. Si me fuera ahora, no sería un error. Sería una traición. Y no soy el mismo hombre que cometió el primero. ¿Cómo puedo estar segura? No puedes, respondió, con honestidad cruda. Pero puedo darte esto cada mañana que me levanto, elijo quedarme. No por deber. Por deseo. Porque en esta casa, con ellos, con vosotros, soy mejor persona. Y no quiero perder eso. Nunca más. Elena lo miró largo rato. Luego, con un gesto que sorprendió hasta a sí misma, tomó su taza de leche y la acercó a la de él. Un pequeño tintinar resonó en el silencio. No era una reconciliación. No era un regreso al amor de antes. Era algo nuevo. Más maduro. Más frágil. Más real. Mañana hay junta en la fundación, dijo ella, cambiando de tema. Justificaciones. Esta era diferente. Más simple. Más verdadera. Elena, no escribo para pedir nada. Solo para decir lo que ya sabes, pero que necesito decir en voz alta, aunque sea por escrito. Gracias por darme una segunda oportunidad. No merecía ni una fracción de lo que me has dado. Gracias por no odiarme cuando tenías todo el derecho. Gracias por enseñarme que amar no es controlar, sino sostener. Y gracias, sobre todo, por permitir que mis hijos me llamen papá, cuando yo ya había dejado de creer que lo merecía. Si algún día dudas de que he cambiado, mira a mis hijos. Porque en ellos, verás lo que he aprendido. Feudal. Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa de la cocina, junto a una taza limpia y una flor silvestre que había recogido del jardín esa mañana. Al despertar al día siguiente, la carta ya no estaba. Pero sobre la almohada de su cama, la de su nueva habitación, la que ya olía a él, encontró una nota escrita con la letra de Elena. Las palabras se olvidan. Los gestos, no. Sigue construyendo. Y sonrió. La guardó en su billetera, junto a la foto desgastada del pasado. Más tarde, mientras preparaba el almuerzo, Valeria entró a la cocina con los ojos muy abiertos. Papá, es cierto que antes no sabías abrazar. Feudal se detuvo, con un cuchillo en la mano. No sabía cómo hacerlo bien, admitió. Pensaba que abrazar era perder el control. Pero los abrazos son lo mejor. Exclamó ella. Son como un refugio. Sí, asintió él, con los ojos húmedos. Y ahora sé que el mejor refugio del mundo, es el que construimos juntos. Ella corrió a abrazarlo, y él la levantó en brazos, dejando que la harina, los platos, el tiempo, todo se detuviera por un segundo. Esa tarde, Elena lo encontró sentado en el porche,
mirando a los niños jugar en el jardín. Se sentó a su lado, sin decir nada. Solo estuvo. ¿En qué piensas?, preguntó al fin. En que el tiempo no se recupera, dijo él. Pero sí se redime. Ella lo miró. ¿Y cómo se redime? Amándolos hoy. Aunque ayer fallaras. Elena sintió, y en ese gesto había más perdón que en 1000 palabras. Al caer la noche, mientras los niños dormían y la casa respiraba en silencio, Feudal salió al jardín. Se sentó en la hamaca vieja, miró las estrellas y, por primera vez en años, no sintió que le faltaba nada. No necesitaba pruebas. No necesitaba promesas. Solo necesitaba la certeza de que, aunque el mundo fuera caótico, imperfecto, doloroso, en esa casa, con esos 4 corazones latiendo bajo el mismo techo, había encontrado su lugar. Y mientras el viento acariciaba su rostro, susurró, como una plegaria babida, Elena seguía cargando una duda. No era contra él. Era contra sí misma. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de los trillizos, su amiga Clara la llamó. Se sentaron en el pequeño patio trasero, con tazas de té humeando entre ellas, y los niños jugando bajo la supervisión tranquila de Feudal, que los observaba desde el columpio, leyendo un libro que ya había marcado con cientos de subrayados. Está cambiando, dijo Clara, sin rodeos. ¿De verdad? Elena bajó la mirada, jugando con la taza. Sí. Lo veo. Pero, ¿y si es solo un espejismo, y si todo esto es porque se siente culpable? Susurró. Porque quiere aliviar su conciencia, no porque realmente entienda lo que significa ser padre. Clara la miró con ternura. Elena, ¿te ha pedido algo, te ha exigido algo desde que volvió? No. Ha intentado imponer su forma de criar, al contrario. Pregunta. Escucha. A veces, hasta se disculpa con los niños si se equivoca. Entonces, ¿qué más necesitas? Elena no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín. Feudal acababa de levantarse, porque Adrián se había caído y lloraba. No lo regañó. No le dijo, levántate, los hombres no lloran. Solo lo tomó en brazos, lo abrazó, y le dijo, con una voz tan suave que apenas se escuchó, duele, verdad, pero ya pasó. Estoy aquí. Lo que necesito, dijo Elena al fin, con la voz quebrada, es saber que no los va a abandonar otra vez. Porque si lo hace, no será a mí a quien destruya. Será a ellos. Clara tomó su mano. Nadie puede garantizarte eso. Pero mira sus ojos cuando los ve. No hay culpa en ellos. Hay asombro. Como si no creyera que merece lo que tiene, y por eso, lo cuida con cada fibra de su ser. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena se sentó en la sala. Feudal entró con 2 tazas de leche caliente, un hábito nuevo que había aprendido de ella, y se sentó a su lado, sin acercarse demasiado, respetando el espacio que aún no era del todo suyo. Hoy hablé con Clara, dijo Elena, sin mirarlo. Ah. Me preguntó si ya confío en ti. Feudal dejó la taza sobre la mesa. No dijo nada. Solo esperó. Y no supe qué responderle, continuó. Porque confiar no es creer que no fallarás. Es creer que, si fallas, no te irás. Feudal la miró entonces, con una intensidad que la hizo estremecer. Elena, dijo, con la voz ronca. Si me fuera ahora, no sería un error. Sería una traición. Y no soy el mismo hombre que cometió el primero. ¿Cómo puedo estar segura? No puedes, respondió, con honestidad cruda. Pero puedo darte esto cada mañana que me levanto, elijo quedarme. No por deber. Por deseo. Porque en esta casa, con ellos, con vosotros, soy mejor persona. Y no quiero perder eso. Nunca más. Elena lo miró largo rato. Luego, con un gesto que sorprendió hasta a sí misma, tomó su taza de leche y la acercó a la de él. Un pequeño tintinar resonó en el silencio. No era una reconciliación. No era un regreso al amor de antes. Era algo nuevo. Más maduro. Más frágil. Más real. Mañana hay junta en la fundación, dijo ella,
cambiando de tema. Pero con una sonrisa leve. Necesito a alguien que cuide a los niños unas horas. ¿Podrías? Claro, respondió él, sin dudar. Hasta les prepararé su pastel de plátano favorito. Aunque salga torcido. Elena rió. Y en esa risa, algo antiguo y hermoso volvió a latir, suave, entre ellos. Al día siguiente, mientras ella se iba, Feudal se quedó en la cocina, mezclando ingredientes con los trillizos a su alrededor. Mateo lo observaba desde el sofá, leyendo un libro, pero con una sonrisa en los labios. ¿Sabes qué dijo mamá esta mañana?, preguntó Valeria, subida en una silla. ¿Qué? Dijo, hoy confío un poco más. Feudal dejó la cuchara. Miró hacia la ventana, por donde Elena ya no estaba. Entonces, dijo, con voz suave, hoy debo merecer esa confianza. Y mientras el horno se calentaba y los niños reían, Feudal supo que la redención no era aún en él, los 4 niños estaban de la mano. Al final de la fila, una figura alta, con los brazos abiertos. Al margen, con letra torpe de niño pequeño, decía, mi papá nos espera siempre. Era de Adrián. Lo reconoció por el trazo inseguro, por el corazón que rodeaba la figura del padre. Se sentó en el suelo, con el dibujo en las manos, y sintió que el aire se le escapaba del pecho. Porque no era solo un dibujo. Era una pregunta. Una súplica. Más tarde, esa misma noche, mientras los niños dormían y Feudal lavaba los platos, una rutina que ya no necesitaba pedir, Elena se acercó a la cocina. Adrián hizo un dibujo, dijo, sin preámbulos. Feudal se detuvo, con una taza en la mano. Sí, te dibujó con nosotros. Dijo que, siempre nos esperas. Feudal bajó la mirada. Sus nudillos se blanquearon alrededor de la taza. Lo sé, susurró. Me lo enseñó hace unos días. Me lo puse en el bolsillo. Todavía lo tengo. Elena lo miró, con los ojos brillantes. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que confía en mí, dijo, con la voz ronca. Y eso, es el mayor regalo que alguien me ha dado. Elena dio un paso al frente. Luego otro. Hasta quedar a su lado. Antes, pensaba que darte espacio era protegerlos, confesó. Pero ahora entiendo que retenerlos de ti, también lo sería. Porque tú eres parte de ellos. No por tu apellido, ni por tu sangre. Sino porque ellos te eligieron. Y yo, no tenía derecho a negárselo. Feudal la miró, sorprendido. No tenías que hacerlo, dijo. Ya habías hecho más de lo que merecía. El amor no se mide en merecimientos, respondió ella, con una sonrisa trémula. Se mide en presencia. Y tú estás. Al día siguiente, durante el desayuno, Mateo miró a Feudal con una expresión seria. Vas a estar en la feria escolar el viernes, claro, respondió él. Vas a presentar tu maqueta del sistema solar, sí. Pero, dudó. Te quedarás hasta el final, a veces los papás se van temprano. Feudal dejó el vaso de jugo. No me iré, dijo, mirándolo a los ojos. Ni aunque tuviera que faltar a 1000 reuniones. Porque esto es más importante. Mateo asintió, pero no sonrió. Solo dijo, de acuerdo. Esa tarde, mientras los trillizos jugaban en el jardín, Feudal se sentó en el porche con Elena. ¿Sabes?, dijo ella, mirando a los niños. A veces los escucho hablando entre ellos. Dicen cosas como, papá nos llevó al parque, o, papá cocinó pastel. Y nunca dudan. Nunca preguntan si eres, de verdad. Para ellos, ya lo eres. Feudal tragó saliva. Y si un día les cuento la verdad, que me fui, ellos ya lo saben, interrumpió Elena. No con palabras, pero lo sienten. Por eso valoran tanto que ahora estés. No por el pasado que arreglas, sino por el presente que construyes. Feudal asintió, con los ojos húmedos. Entonces, no los defraudaré. No lo harás, dijo ella, con calma. Porque ya no estás solo. Esa noche, antes de dormir, Feudal entró a la habitación de los trillizos. Los miró dormir, uno junto al otro,
como 3 estrellas alineadas. Se acercó a la cama de Adrián y le acarició el pelo. Siempre estaré, susurró. Y al salir, encontró a Mateo en el pasillo, con un vaso de agua en la mano. ¿Tú también soñaste?, preguntó Feudal. No, respondió el niño. Solo quería asegurarme de que seguías aquí. Feudal sonrió, con el corazón roto y lleno a la vez. Siempre. Mateo lo miró un momento más. Luego, con una timidez que lo conmovió, le dio el vaso. Toma. Para que no tengas sed en tu habitación. Feudal lo aceptó, como si fuera un cáliz sagrado. Gracias, hijo. Y esa palabra, hijo, ya no era una esperanza. Era una certeza. Porque en los ojos de Mateo, en la risa de Valeria, en la confianza de Tomás, en el abrazo silencioso de Adrián, ya no había duda. Se había vestido con sencillez, sin traje, sin reloj caro, solo con una camisa que los niños le habían ayudado a elegir, azul, porque combina con tus ojos serios pero buenos, había dicho Valeria. Mateo lo vio desde lejos. Estaba junto a su maqueta del sistema solar, con las manos detrás de la espalda recta, los ojos escaneando la entrada como si temiera que su padre no apareciera. Cuando Feudal se acercó, el niño no sonrió. Solo respiró hondo, como si soltara el aire que había estado conteniendo. Llegaste, dijo. Dije que lo haría, respondió Feudal, agachándose a su altura. Y miro tu sistema solar, es el más hermoso que he visto. Mateo bajó la mirada, pero sus hombros se relajaron. Júpiter tiene una mancha roja, señaló. Porque es un gigante con corazón. Feudal sintió un nudo en la garganta. Y la Tierra, es pequeñita, pero tiene todo lo que importa. Feudal no supo si se refería al planeta, o a ellos. Durante la feria, los trillizos lo buscaron una y otra vez. Valeria lo arrastró a ver su jardín de emociones, donde había flores hechas de papel con nombres como alegría, tristeza y esperanza. Tomás lo llamó para mostrarle su máquina de abrazos, una caja con resortes y peluches que, al presionar un botón, los lanzaba hacia adelante. Adrián, más tímido, lo llevó a un rincón y le mostró un dibujo los 5, tomados de la mano, bajo un sol gigante. Somos una familia de 5, dijo, en voz baja. Feudal lo miró, con los ojos llenos de una emoción que ya no intentaba esconder. Sí, susurró. Lo somos. Al final del día, mientras recogían los materiales, Mateo se acercó de nuevo. La maestra dijo que todos los papás pueden llevar a sus hijos a merendar al kiosco, dijo, con fingida indiferencia. ¿Tienes hambre? Feudal sonrió. Mucho. Pero solo si tú me invitas. Mateo rió, y en esa risa, Feudal oyó el sonido de un puente que finalmente se había terminado de construir. Sentados en una mesa de madera bajo un árbol, compartieron jugo de manzana y galletas. Los trillizos jugaban cerca, pero de vez en cuando volvían a abrazarlo, como si necesitaran confirmar que seguía allí. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Mateo, mirando sus manos. Que antes tenía miedo de que me dejaras, y ahora tengo miedo de que te vayas por accidente. Como si el mundo pudiera llevarte sin querer. Feudal dejó la galleta. Escúchame, Mateo, dijo, con una seriedad suave. No importa qué pase. Si hay una tormenta, si hay un viaje, si hay 1000 razones para irme, siempre volveré. Porque ya no soy el hombre que se fue. Soy el que aprendió que el lugar más importante del universo, está aquí. Señaló el pecho del niño. Dentro de ti. Y en ellos. Mateo lo miró largo rato. Luego, sin decir nada, se levantó y lo abrazó. Un abrazo fuerte, largo, el primero que le daba sin pedir nada a cambio. Cuando Elena llegó al final de la tarde, los encontró así los 5 sentados en el suelo, riendo por una historia que Feudal contaba, una historia inventada sobre un dragón que aprendió a cocinar pasteles, con las manos llenas de migas y los corazones, por fin, en el mismo ritmo. Se quedó en la entrada, observándolos. No intervino. No habló. Solo los vio. Y en ese silencio, supo que ya no tenía que protegerlos de él. Porque él ya los protegía a ellos. Al acercarse,
Feudal se levantó. ¿Lo pasaron bien?, preguntó ella. Mamá, dijo Valeria, corriendo a sus brazos, papá estuvo todo el tiempo. Elena lo miró. Y en sus ojos, Feudal vio algo que no había visto desde antes de irse Paz. Gracias, dijo ella, en voz baja. Gracias a ti, respondió él. Por confiar. Y mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, con los niños adelantándose y riendo, Feudal supo que no había redención más verdadera que esta: no ser perdonado por el pasado, sino ser aceptado en el presente. O en 3, Max. Las semanas después de la feria escolar se deslizaron como un río que, tras encontrar su cauce, fluye sin prisa pero sin pausa. Feudal ya no contaba los días desde su regreso. Ya no los medía en errores corregidos o oportunidades redimidas. Ahora los contaba en abrazos espontáneos, en preguntas de «papá, ¿me ayudas?», en noches en vela por fiebres menores y en las risas que brotaban sin razón en medio de la cena. Pero fue una tarde de lluvia, mientras ayudaba a Tomás a armar un rompecabezas gigante en el suelo de la sala, cuando algo dentro de él se acomodó por completo, como si una pieza perdida por años hubiera encontrado, al fin, su lugar. «Papá», preguntó Tomás, sin levantar la vista del rompecabezas. «¿Por qué antes no sabías jugar?». Feudal detuvo la pieza que sostenía. «Porque pensaba que jugar era perder el tiempo», dijo, con honestidad. «Creía que lo importante era enseñar, corregir, guiar, no simplemente estar». «Pero estar es lo más importante», insistió el niño. «Porque si no estás, no importa lo que enseñes». Feudal lo miró. Y en esos ojos pequeños, vio una sabiduría que le partió el alma. «Tienes razón, Tomás», susurró. «Estar, es amar». Esa noche, después de acostar a los niños, Feudal se quedó en la sala. Elena lo encontró sentado frente a la ventana, viendo la lluvia caer en silencio. «¿En qué piensas?», preguntó, acercándose con 2 tazas de té. «En qué antes creía que criar era moldear», dijo él, sin mirarla. «Que mi trabajo era hacerlos fuertes, disciplinados, preparados para un mundo duro. Pero ahora entiendo que mi trabajo es amarlos tal como son. Aunque tengan miedo. Aunque lloren. Aunque se equivoquen 1000 veces». Elena se sentó a su lado. «¿Y eso no te asusta?». «Sí», admitió. «Me aterra. Porque amar sin condiciones significa soltar el control. Y yo, siempre necesité controlar para sentirme seguro». «Pero ya no», dijo ella, con suavidad. «No», asintió. «Porque con ellos, no necesito controlar. Solo necesito estar. Y eso, es suficiente». Hubo un silencio cómodo, lleno solo del sonido de la lluvia y del vapor del té. «Hoy, Valeria me preguntó si antes de nosotros, tú tenías otra familia», dijo Elena de pronto. Feudal frunció el ceño. «¿Qué le dijiste?». «Le dije la verdad, que antes de ustedes, no había nada. Solo una vida vacía que yo confundía con orden». Elena lo miró. «¿Y qué dijo?». Sonrió y dijo: «Entonces, papá, fuimos tu primer amor verdadero». Feudal cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no la ocultó. «No sabes lo que eso significa para mí», dijo, con la voz quebrada. «Ser el primer amor de alguien, después de haber sido su mayor ausencia». Elena tomó su mano. No la apretó. Solo la sostuvo. «Ellos no viven en el pasado, Feudal. Viven en el hoy. Y en su hoy, tú eres su hogar». Él asintió, apretando suavemente su mano. «Y yo, ya no quiero ser nada más». Al día siguiente, durante el desayuno. «¿Verdad?». Feudal se arrodilló frente a él, con las luces parpadeando sobre sus cabezas. «La felicidad no siempre es volver al pasado, hijo. A veces es construir algo nuevo con las piezas que te quedan. Y en este caso, esas piezas son ustedes. Y eso es suficiente para mí». Mateo asintió, pero sus ojos brillaban. Y para mamá. Feudal no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, donde Elena los observaba desde la cocina, con una sonrisa suave en los labios. «Eso, solo ella lo sabe». Esa noche, después de acostar a los niños, Feudal encontró a Elena en el jardín trasero,
envuelta en una manta, mirando las estrellas. Mateo me preguntó si podríamos volver a estar juntos, dijo, sin preámbulos. Elena no se sorprendió. Solo suspiró. Los niños siempre quieren que el cuento termine con, y fueron felices para siempre. ¿Y tú? Yo ya no necesito ese final, respondió ella, mirándolo. Porque somos felices. Aunque no seamos pareja. Aunque no durmamos en la misma cama. Porque compartimos algo más grande, el amor por ellos. Y eso, no se rompe. Feudal se sentó a su lado. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme dejado volver? Elena lo miró, con una ternura que lo desarmó. Me arrepiento de haberte perdido, pero no de haberte esperado. Porque el hombre que regresó, sí merecía quedarse. Hubo un silencio cómodo, lleno solo del crujido de las ramas y del viento susurrando secretos. Hoy, Adrián me dijo algo, continuó Elena. Dijo, papá ya no mira el reloj cuando jugamos. Mira los ojos. Feudal sonrió, con los ojos húmedos. Porque aprendí que el tiempo no se mide en minutos, sino en miradas. Ella sintió, y por un instante, sus manos se rozaron. No fue intencional. Fue natural. Como todo lo que ahora compartían. ¿Sabes?, dijo ella, en voz baja. El otro día, en la fundación, una madre me preguntó cómo logré que mi ex volviera a ser parte de la vida de mis hijos. Le dije, no lo hice volver. Solo dejé que se quedara cuando demostró que había cambiado. ¿Y qué respondió? Dijo que quería creer que era posible. Que el amor verdadero no se va, solo se pierde un tiempo. Feudal la miró. ¿Tú crees eso? Creo que el amor no se va, dijo ella. Pero a veces, los humanos sí. Y si tienen suerte, encuentran el camino de regreso. Y en ese momento, bajo un cielo lleno de estrellas, Feudal supo que ya no importaba si volvían a ser pareja. Porque ya eran algo más profundo, una familia. No perfecta. No completa en el sentido tradicional. Pero real. Viva. Amorosa. Al día siguiente, mientras desayunaban, Valeria los miró a ambos. Ustedes dos se van a casar otra vez. Todos rieron, incluso Mateo. No, mi amor, dijo Elena. Pero eso no significa que no nos amemos. Entonces, ¿cómo se llama lo que tienen? Feudal y Elena se miraron. Y al mismo tiempo, respondieron, familia. Y en esa palabra, simple y poderosa, estaba todo lo que habían construido. Todo lo que habían sanado. Todo lo que aún tenían por vivir. Elena apareció en el umbral, con una taza de té en las manos. No puedes dormir, dijo, no como pregunta, sino como certeza. Los miro, respondió él, sin apartar la mirada. Y sigo sin creer que sea real. Elena se sentó a su lado, le entregó la taza y apoyó la cabeza en su hombro, como solía hacerlo antes, pero ahora sin el peso del rencor, sin la tensión del que hubiera sido. ¿En qué piensas? En que el verdadero acto de amor no es tener razón, dijo él, con voz baja. Es estar dispuesto a cambiar por quienes amas. Y a veces, la segunda oportunidad llega en triplicado. Elena sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Y tú la abrazaste. No con palabras. Con presencia. Con humildad. Hubo un silencio largo, cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre quienes ya no necesitan demostrar nada. Hoy, Valeria me dijo algo, continuó Elena. Me preguntó, mamá, ¿por qué papá nos mira como si fuéramos milagros? Y le dije, porque para él, lo son. Feudal cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Porque lo son, susurró. Cada uno de ellos, es una segunda oportunidad que no merecía, pero que me dieron de todas formas. Más tarde, mientras caminaban juntos al jardín trasero, el viento movía las flores recién nacidas. Los grillos cantaban, y en el cielo, las estrellas brillaban con una claridad que parecía hecha solo para ellos. ¿Alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí?, preguntó Elena. No, admitió Feudal. Pensaba que el amor era firmeza. Disciplina. Orden. Pero aprendí que el amor es escuchar.
Es abrazar sin preguntar por qué lloran. Es quedarse aunque duela. Es amar aunque no entiendas. Elena lo miró. Y ahora, ¿entiendes? Sí, dijo, con una calma que venía del alma. Entiendo que no se trata de criar hijos perfectos. Se trata de amar a los que tienes. Tal como son. Con sus miedos, sus errores, sus risas torpes y sus corazones gigantes. En ese momento, Adrián apareció en la puerta, frotándose los ojos. Tuve un sueño, dijo, caminando hacia ellos. Soñé que éramos un barco. Y mamá era el timón, y tú eras el viento. Feudal lo tomó en brazos. ¿Y a dónde íbamos? A ningún lado, respondió el niño, apoyando la cabeza en su pecho. Solo navegábamos. Juntos. Elena acarició su pelo. Eso es lo más hermoso que has dicho, mi amor. Y mientras el niño volvía a dormirse en los brazos de su padre, Feudal supo que ya no necesitaba más redención. No necesitaba más pruebas. Porque en ese abrazo, en esa confianza ciega, en esa familia imperfecta pero verdadera, había encontrado su propósito. Al regresar a la casa, apagó la luz de la sala, pero antes de irse a su habitación, se detuvo frente a la puerta de los trillizos. Entró en silencio,